Buenos días a todos de nuevo. Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre los tipos de sentencias en SQL Server. Normalmente, pues nosotros encontramos en el medio, en este caso, dos categorías principales específicamente a lo que son los tipos de sentencias. Uno es el lenguaje de definición de datos, ¿verdad? Que es el DDL, y el otro, pues, es el lenguaje de manipulación de datos, que es el DML. Estos dos lenguajes, pues, como tal, pues no son lenguajes en sí mismos, sino que es una forma de clasificar las sentencias de lenguaje SQL en función de, en este caso, de su cometido, de acuerdo a las tareas que realiza. Si queremos verlo de esta manera, la principal diferencia que existe entre estas es que, por ejemplo, el DDL crea objetos en la base de datos y los efectos de estas, pues, se pueden ver en el diccionario de la base de datos como tal. Mientras que el DML, pues, lo que hace es venir y permite, en este caso, pues, consultar, insertar, modificar y eliminar información almacenada en los objetos de la base de datos como tal. Entonces, acá vamos a ver estas sentencias, ¿verdad? Los principales, como les decía, está el DML, el lenguaje de manipulación de datos, y está el DDL, que es el lenguaje de definición de datos como tal. Y existe, en este caso, pues lo que es el DSL también como parte de las sentencias, pero este es un lenguaje de control de acceso y transacciones, ¿verdad? Entonces, los principales, como les decía yo, de acuerdo a las principales categorías son el DML y el DDL. En algún momento, en las clases anteriores, pues estuvimos trabajando ya algunos elementos específicamente en función del DDL. Y ahí pues nosotros encontramos en este caso pues sentencias como el create table, drop table, el alter table, el create view, o sea, crear una vista nueva, crear un índice, un create index, y así sucesivamente pues nosotros hemos en su momento utilizado varias de estas. Hemos creado la base de datos, hemos creado las tablas, hemos eliminado tablas, eliminado la, las bases de datos también utilizando el drop o el create, dependiendo de la tarea que estemos en ese caso ejecutando. Vistas como tal, todavía no hemos creado utilizando el Transact SQL, pero también se pueden crear, se crea la vista, un create view, el nombre de la vista como tal y la sentencia que vamos a utilizar para la vista como tal, que al final las vistas, pues los podemos ver, perdón, como una especie de informe, en este caso, de acuerdo a la información que tenemos dentro de la base de datos, ¿verdad? ¿Qué características en este caso podemos incorporar a través de DDL? Aquí pues les muestro una pequeña lista de ellas, ¿verdad? Añade una tabla a la base de datos, suprime una tabla a la base de datos, modifica la estructura de la tabla existente usando el alter, ustedes se recordarán. Con este alter table podemos agregar columnas, modificar el contenido de las columnas como tal. Podemos agregar, en este caso, llaves primarias, foráneas. Podemos hacer varias modificaciones, ¿verdad? Podemos en este caso, pues también crear las vistas como les había dicho, eliminarlas, construir los índices, suprimir índices, definir alias también para los nombres de las tablas, así como también pues dentro de la creación de las diferentes consultas, pues nosotros podemos venir y agregar en este caso diferentes alias a los elementos de las tablas como tal, ¿verdad? Entonces, sigamos acá entonces. En este caso, algunos otros elementos que podemos mencionar dentro de las sentencias tipo DDL, ¿verdad? Que no están ahí en su momento, pues también el trabajo con los procedimientos almacenados, ¿verdad? Podemos modificarlos, crearlos, en este caso, podemos recoger estadísticas de acuerdo al rendimiento sobre los objetos de las bases de datos utilizando
la opción de analizar. Eh, También tenemos el elemento grant para conceder privilegios, ¿verdad? En este caso, o roles a los usuarios específicamente. Y así sucesivamente, pues vamos creando diferentes elementos o trabajando con diferentes elementos que en algún punto pues los vamos a utilizar. Todo dependerá del trabajo que estemos realizando con la base de datos. Del lenguaje de definición de datos del DDL específicamente, pues tenemos algunos, el create, el alter, drop, truncate, comment y el rename. Estos pues son algunos, algunas otras instrucciones también que podemos utilizar, ¿verdad? Ah, aquí pues varias de estas, como les había mencionado, ya las hemos estado utilizando, ¿verdad? Tal vez de las que no hemos utilizado actualmente en lo que llevamos del curso, tal vez sería el truncate, el comment y el rename, pero estos son tres elementos que todavía no los aplicamos, no lo hemos aplicado, perdón, pero en su momento pues lo vamos a estar haciendo. Vean, el truncate pues es empleado para eliminar todos los registros de una tabla. Eh, Está el comment también que es utilizado para agregar comentarios al diccionario de datos y el rename, este pues lo utilizamos para renombrar los diferentes objetos que tenemos dentro de la base de datos. Create, alter o el drop, por ejemplo, pues ya conocemos sus definiciones, ya lo hemos aplicado, así como las variaciones y características pues, que tienen esto. Para lo que es el DML, ¿verdad? En este caso, el lenguaje como tal de manipulación de datos, pues utiliza las diferentes instrucciones, en este caso, la instrucción select, el insert, el delete, el update. Partes de estas también ya las hemos utilizado, el select, por supuesto, el insert, que fue de los elementos con los que estuvimos trabajando la última vez y hoy vamos a retomarlos y vamos a ir viendo varios ejemplos acerca de esto. Para hacer consultas específicamente de acuerdo a la información que nosotros tenemos en la base de datos, pues vamos a venir y vamos a aplicar el select como tal, ¿verdad? Entonces, por eso es que el DML como tal, pues nos indica que nos permite recuperar datos de la base de datos, porque al final con el select lo que estoy haciendo es que estoy recopilando la información que tengo almacenada en las tablas de la base de datos. Todo dependerá del tipo de información que yo quiero venir y obtener para, en este caso, verificar qué es lo que está almacenado ahí. Podemos añadir, en este caso, aquí nos dice que filas de datos a la base de datos, o sea, podemos venir y añadir los diferentes registros que tenemos en las tablas, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos, en este caso, la sintaxis, eh, que conozcamos en este caso el funcionamiento de cada una de las instrucciones que en este tenemos. Entonces nosotros podemos consultar, podemos insertar información, podemos eliminar información o podemos en este caso modificar la información que tenemos dentro de la base de datos como tal, ¿verdad? Es importante que nosotros, pues como les digo, lo vayamos practicando en su momento, porque eso es lo que nos va a ayudar a tener un mayor conocimiento, a ir viendo qué puedo y qué no puedo hacer específicamente de acuerdo a las diferentes sentencias con las que estamos trabajando. Aquí pues nos dan algunas definiciones basadas en los diferentes elementos, en este caso de manipulación de datos, ¿verdad? El select, pues, que es utilizado para consultar registros de las bases de datos que satisfagan un criterio determinado. Entonces ahí entran las cláusulas también, que vamos a verlo en su momento. Ya una cláusula como un where, un order by, por ejemplo, un distinct. Nosotros podemos ir, en este caso, manipulando las diferentes consultas para poder obtener la información de acuerdo a la necesidad de ese momento. Los insert, por ejemplo, podemos venir y almacenar información en las diferentes tablas de nuestra base de datos, el update para poder modificar, en este caso, los valores que tenemos dentro de las tablas en la base de datos, y el delete, pues es utilizado para eliminar los registros. Con
esta instrucción del delete, pues debemos tener cuidado, al igual que con el update. En su momento, nosotros no establecemos una cláusula específica, pues podemos en su momento eliminar toda la información. Si yo colocara, por ejemplo, un delete from, se me ocurre ahí la tabla pacientes, que fue el último ejemplo con el que trabajamos, y no especifico o no le agrego la cláusula where, lo que estoy haciendo ahí es eliminando el contenido de toda la tabla, entonces debo tener cuidado. Lo mismo con el update, si yo no especifico qué campo es el que voy a modificar, lo que va a pasar ahí es que puedo modificar todo el contenido de acuerdo al campo de la tabla como tal. Y con eso, pues, debemos tener nosotros cuidado específicamente a la hora de estar modificando o eliminando la información. Normalmente, pues, se sugiere que ya en un sistema como tal, pues, no eliminemos la información, ya sea que inactivemos al usuario o en este caso, pues, dependiendo del tipo de trabajo que estemos haciendo, en este caso, pues, suspenderlo en algún momento o ponerlo inactivo. Todo dependerá del criterio. Más no eliminarlo porque en su momento nos sirven para el registro o nos sirve en este caso para los datos históricos de acuerdo a los diferentes movimientos que se hicieron a partir de esos registros como tal. Y es importante que lo tomemos en consideración. Aquí pues están algunas sentencias de tipo DCL y TCL, ¿verdad? Aquí está el grant, el revoke, el commit y el rollback, que esto pues en su momento pues también lo vamos a estar utilizando, ¿verdad? Vamos a ir a SQL ahorita y vamos a ver algunos ejemplos en función al DML, al lenguaje de manipulación de datos. Permítanme un momento, solo cambio de pantalla y seguimos. Bueno, ahí estamos. Sigamos acá entonces. El último día estuvimos trabajando un poquito con lo que era la normalización y en este caso todo el proceso de creación de las diferentes tablas, en este caso de lo que era la base de datos médico-paciente, ¿verdad? Como esta habíamos trabajado, aquí tenemos nuestro diagramita, ¿verdad? Es importante en este caso, pues, número uno, saber bien qué relaciones tenemos y en este caso, qué información depende específicamente una de otra, en el sentido de que, por ejemplo, la información turno paciente que está aquí está relacionada o vinculada en dos sentidos. Está vinculada a la tabla paciente y está vinculada a la tabla médico. Y lo mismo pasa con la tabla médico y la tabla paciente, que están vinculados directamente a la tabla país. ¿Por qué debo tomar en cuenta esto? Porque en algún punto yo quiero hacer algún tipo de eliminación como tal y SQL como tal, pues hace referencia a lo que es la integridad referencial de la información, entonces debo tener cuidado. Si yo quiero eliminar un dato específico y este está vinculado con otros, pues en su momento no me va a dejar hacerlo por lo mismo, por la situación de las reglas, en este caso están incorporadas dentro de SQL, pues no me va a permitir esa eliminación como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos posibles errores y estas situaciones que pueden dar. Tengo mi tabla médico, mi tabla paciente, mi tabla país, mi tabla turno paciente. Vamos a crear una nueva query aquí para crear diferentes consultas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir viendo un select asterisco from paciente, la tabla paciente. Si yo ejecuto esto, pues me muestra toda la información que tengo en función a estos pacientes. Entonces, el select como tal, pues me permite hacer una consulta, viene, llega a la tabla sobre la que estoy trabajando y me muestra toda la información que tengo.
El select como tal, pues si yo coloco el asterisco, ya sabemos que me muestra todos los campos, pero yo puedo pedirle que me muestre solo, por ejemplo, el nombre o el DPI, ¿verdad? Puedo pedirle que me muestre campos específicos y lo va a hacer, ¿verdad? Pero aquí pues todavía no he establecido una cláusula específica como tal, ¿verdad? Un where, un donde el ID sea tal o donde el nombre sea Juan Carlos Uber, por ejemplo. Esto pues ya va eh, orientado a las cláusulas. Entonces, ahí pues yo ya tengo la información específicamente en función al paciente, pues que me puede servir en su momento, como les digo, para saber en este caso qué información tengo. Entonces, yo ya sé que esta está vinculada también a la tabla turno paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo en la tabla turno paciente? Pues resulta que tengo ahí los diferentes turnos y tengo el ID del paciente y el ID médico. Entonces, aquí hay una situación que yo debo conocer. Por ejemplo, los pacientes cuyos ID sea 124, ¿verdad? 124, si me voy acá. Si ustedes ven aquí, los que tienen ID 124 son Juan Carlos Ruber, Carlos Andrés Montoya y Juan Sánchez. Estos tienen un turno como tal. Si yo quisiera eliminar estos registros, yo debería eliminar el registro que está en la tabla turno paciente para que me permita hacerlo. De lo contrario, no me lo va a permitir porque hay datos relacionados y por el hecho de la integridad referencial de la información, no me va a dejar. Entonces, debo ver esto. Vamos a insertar datos. Ay, perdón, aquí. Insertar datos vamos a dar un insert. Insert into. Vamos a insertar datos a la tabla paciente, ¿verdad? Vamos a agregar, por ejemplo, un nombre. Ya tenemos Juan Carlos, Juan Sánchez, Mario Montoya, Mario Montes. Hay varios Marios ahí. Ah, Manuel Contreras, vamos a ponerle ahí. Por ejemplo, vamos a colocarle el DPI. Ya tenemos uno, 2, 4, falta el 3. Ahí estamos. Y le vamos a colocar un ID país, ¿verdad? Ese no lo tengo aquí. Vamos a colocar aquí un select, asterisco, from país. Ahí pues puedo ir viendo qué información tengo. Tengo 3 países. Vamos a agregarle a Guatemala uno. Y ahí está. Y con esto pues yo ya puedo hacer el insert, ¿sí? Entonces, si verifico la tabla país, pues ahí veo a Manuel Contreras. Con el insert, pues también yo puedo venir y trabajar varias inserciones utilizando esa misma instrucción, ¿verdad? En este caso, pues solo agrego varios campos. Vamos a poner aquí, vamos a poner a Pedro Pérez. Vamos a ponerle aquí el ID del país 1. Le voy a dejar el mismo DPI. Vamos a colocar aquí vamos a ver Andrés, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí. Ah, ponerle Bates. Sí, bueno, depende. Hay algunos con C y otros con X. Vamos a dejarlo así, no hay problema. Ahí está. Entonces aquí pues lo que vamos a ver pues es la inserción en este caso pues de diferentes campos, ¿verdad? En su momento pues es importante. Que pues nosotros pues, lo vayamos considerando en este caso para poder en algún punto utilizarlo. Entonces, ejecutamos esto, 2 filas fueron afectadas. Aquí algo importante, les coloco los campos a los que voy a registrar, coma, y después otra vez el conjunto de datos. Y esto lo puedo copiar y lo puedo pegar cuantas veces sea posible, solo que aquí me marca el error porque no le agregué la coma, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden insertar X cantidad de datos ahí aplicando el insert. Bueno. Entonces acá, si yo me voy a paciente, pues ya tengo una lista bastante grande de pacientes. Pero todavía no he hecho una inserción directamente, ¿verdad? Un insert en
En la tabla turno paciente, pues no lo he hecho. Entonces vamos a insertar diferentes. Mira, pues por ejemplo, el último, el ID 10, ¿verdad? En este caso, pues necesito agregar el ID del paciente y necesito agregar el ID del médico. O sea, colocar 10 y 1. Entonces, si ustedes recuerdan con esta, aquí tengo los ID paciente y ID médico. Tengo el ID paciente que es el 10 y el ID médico que es el 1, ¿verdad? No tengo aquí, por ejemplo, un select de la tabla médico. Ahí está. Entonces, ahí puedo ver los nombres de los tres médicos. Juan Pérez es el 1, Mónica López el 2 y María Pérez es el 3. Entonces, aquí armé un turno para, en este caso, el paciente Andrés Batres con el médico 1, ¿verdad? Ejecuto esto, una fila fue afectada, reviso la tabla turno paciente y ahí está. Ven. ¿Para qué quiero usar esto? Para la instrucción delete, para eliminar. Ven. Resulta que yo quiero venir y quiero eliminar, en este caso, a... Quiero eliminar en este caso al paciente cuyo ID sea igual a 10. 10 es el último que, el último que agregué, ¿verdad? Entonces le digo que quiero eliminar al paciente cuyo ID sea igual a 10. Pero resulta que este ya tiene una relación con la tabla turno paciente, ¿verdad? Entonces, como tiene una relación con la tabla turno paciente, me marca este error. Y me dice que la instrucción delete está en conflicto con la restricción reference donde está donde hay un foreign key. En este caso, aquí me dice que el conflicto ha aparecido en la base de datos médico-paciente con la tabla turno-paciente, específicamente con el ID paciente. Entonces, si yo quiero eliminar ese paciente, debería eliminar todos aquellos registros con los que esté vinculados. Por eso es que les estaba mostrando el diagrama al principio. Resulta que este paciente está vinculado a la tabla turno paciente y por ende también está vinculado a un médico específico. Y entonces no me va a dejar eliminar porque hay vinculación con otras tablas específicamente. Entonces yo tendría que eliminar la información que está en la tabla turno paciente para que me permita en este caso venir y después hacer la eliminación del paciente. Por eso es que ya un sistema formal como tal, pues realmente no debería permitir la eliminación como tal, a no ser que sea pues necesario, pero ya un sistema empresarial importante, esa información pues no debería desaparecer porque, por poner un ejemplo, hagan de cuentas que hay un sistema de control de inventario, así sencillo. Resulta que hay un vendedor, ese vendedor como tal tiene un código y él realizó diferentes transacciones o tal vez hay un empleado de esa empresa que era el encargado de bodega y hay un registro de todas las transacciones que éste hizo, de los ingresos, por ejemplo, y también del vendedor, pues hay un registro de las ventas que hizo. Entonces, no me conviene venir y eliminar en este caso el dato, la información de ese vendedor, ¿verdad? O de ese encargado de bodega, porque ellos tienen un vínculo con X cantidad de transacciones u operaciones, y en ese caso, pues es mejor dejarlo ahí como un récord histórico, dejarlo como parte de los antecedentes de las diferentes transacciones que este ya hemos estado trabajando. Entonces ahí es mejor, ya sea ponerlos inactivos o suspenderlos para que no tengan acceso al sistema por alguna situación de algún despido. Entonces es importante. Entonces lo mismo pasaría con esto, ¿no? Al final, para un sistemita así como este, pues esa eliminación del paciente, pues no debería valer la pena, pero ahorita por fines de práctica, para ir probando, pues es necesario ir viendo
todo el proceso de eliminación para las consultas de tipo ML. Entonces aquí le voy a decir que quiero eliminar eh, de la tabla turno paciente, ¿verdad? El registro donde el ID, ¿verdad? El ID paciente sea igual a 10. Eso es lo que quiero hacer. Voy a venir y voy a eliminar en este caso ese registro específicamente. Entonces acá, si yo elimino el registro existente en la tabla turno paciente, vean, como es la última tabla de acuerdo al diagrama, eso sí me permite hacer. ¿Por qué no me permitió también eliminar este paciente directamente? Pues resulta que ese es como una tabla principal y la turno paciente es como una tabla secundaria al final. Un paciente tiene muchos turnos y lo mismo, un médico tiene muchos turnos con varios pacientes. Entonces, por eso es que no me permite eliminar. Si yo quisiera eliminar igual un médico, me va a marcar error porque resulta que este está vinculado a diferentes turnos con diferentes pacientes. Entonces, como ya eliminé el elemento turno paciente del paciente con el ID 10, yo puedo venir y entonces ahora hacer el intento de eliminación porque ya no hay un vínculo específico. Y vean, hoy sí me deja. Ahí me permitió eliminar. Entonces vamos a verificar. Voy a verificar la tabla pacientes. Ya no debe estar el del ID 10, que era Andrés. Entonces, si vemos acá, ¿verdad? Aquí ya no tengo el registro del ID 10. Lo eliminé. Y lo mismo con turno paciente. Ya no debo tener el registro con el ID 10. Ahí está, ya no está el ID 10. Específicamente también vinculado al médico 1 en este caso. Ahora. Entonces, con eso debo tener cuidado específicamente cuando estoy trabajando con bases de datos, el proceso de eliminación y ver en este caso cómo está el proceso de relaciones con las diferentes tasas. En un punto, cuando ustedes ya están programando, pues ahí ustedes colocan eliminación en cascada para que se vayan eliminando los diferentes registros en función al dato principal con el que están trabajando. También se puede. Pero deben tener cuidado al final con la eliminación como tal. Puede que en algún punto les permita eliminar X campo, pero está vinculado a otros que pueden ser secundarios en su momento y entonces estos quedan como huérfanos, les digo yo, ya no van a tener un dato con el que estén vinculados al hacer referencia a un campo principal. Pero normalmente SQL como tal no va a permitir esa eliminación solo así, ¿verdad? Tiene que, en este caso, pasar por varios filtros, en este caso, verificaciones, y si no, pues va a mostrarnos ese mensaje de error que está relacionado con X tabla por cierto campo y no puede ser eliminado. Entonces, así es como utilizamos nosotros el delete. Ahora, si yo colocara, por ejemplo, solo delete from paciente sin la cláusula web, lo que va a pasar es que me va a eliminar toda la información que yo tengo en esa tabla, ¿verdad? Voy a buscar una tabla que no sea, vamos a ver si tiene información esta. Si esta tiene información, está datos, vamos a ver datos 1 no tiene información. Bueno, pero por ejemplo acá, imaginen ustedes que yo quiero eliminar la información de datos, pero yo me confundo y utilizo el delete. Entonces acá vamos a hacer eso. Vamos a colocar aquí delete from de la tabla datos. Bueno, si yo no utilizo una cláusula where, por ejemplo, aquí voy a cambiar la base de datos, es la de ejemplo. Si yo no utilizo la cláusula where indicando qué elemento quiero eliminar, cuando yo aplico esto, lo que hace es que me elimina toda la información. Vean, 3 filas fueron afectadas. Entonces, perdón, aquí select.
Voy a mostrar toda la información de la tabla datos. Vean lo que va a pasar ahí. Pues, automáticamente eliminé la información, no tengo nada ahí. Entonces debo tener cuidado con esto, porque al final, ¿verdad? Al final, la instrucción delete, al igual que la instrucción update, pues tiene en este caso pues, sus elementos riesgosos si no utilizamos la sintaxis correcta, perdón, o en este caso pues no utilizamos las cláusulas específicas para la eliminación de acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Bueno, regresando aquí a la tabla médico paciente, vamos a eliminar esto por mientras. Eh, ahí pues tenemos ya el uso o la aplicación del delete como tal. También tenemos en este caso pues el update, ¿verdad? El update como tal pues me va a permitir a mí venir y modificar los pacientes, por ejemplo. Update, coloco update, el nombre de la tabla y después coloco la instrucción set. Set es de seteo, setear, en pocas palabras es para modificar. Entonces yo aquí especifico el campo que quiero modificar. Voy a irme otra vez a la tabla paciente. Y si se dan cuenta ustedes, de acuerdo a estos registros acá, eh, tengo varios repetidos con el DPI. Por ejemplo, Manuel Contreras y Pedro Pérez tienen el mismo número de DPI, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, le puedo decir que modifique el campo DPI, ¿verdad? De esa tabla, donde, por ejemplo, acá vamos a colocarle en lugar de 333 vamos a, le vamos a colocar por ejemplo, a Pedro Pérez. Ahora aquí también hay otro dato ahí, Pedro Pérez tiene un error ortográfico, entonces vamos a aprovechar y vamos a cambiar el campo nombre, lo vamos a cambiar y lo vamos a colocar Pedro Pérez, ya de forma correcta. Entonces lo que estoy haciendo ahí es que le estoy diciendo que edite el campo nombre, y coloque Pedro Pérez, vean ahí lo dejé con S, entonces lo vamos a cambiar a Z, y que cambie el DPI también. Entonces acá, si yo no establezco la cláusula where, lo que va a pasar es que si yo ejecuto esto, todos los campos que tengo ahí, desde el ID 1 al 9 me los va a modificar y les va a agregar Pedro Pérez. Ya vamos a hacer la práctica. Pero aquí entonces yo debo decir, donde el ID, por ejemplo, el ID paciente, sea igual en este caso, a 9, haciendo una búsqueda por el ID, ¿verdad? Entonces, así hago la modificación como tal. Bueno, y entonces ahí pues va a aplicar el cambio específico solo a esa fila. Si yo me vuelvo a ir aquí al select paciente, lo ejecuto y aquí me aparece, vean, Pedro Pérez ya con Z y el DPI ya lo modifica a 7. Si yo quiero modificar solo un campo, pues solo coloco el nombre del campo en este caso. Puedo modificar como lo había hecho al principio, ¿verdad? Update paciente set DPI, solo DPI va a modificar y la cláusula como tal. ¿Verdad? Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Sigamos acá entonces. Les estaba indicando con la opción del update, ¿verdad? Ustedes pueden hacer modificaciones en este caso, pero si no establecen la cláusula, pueden afectar todo. Me voy a ir bueno, voy a usar esta tabla eh, de ejemplo, esta base de datos de ejemplo. Voy a agregar algunos nombres aquí. Juan Pérez. Vamos a agregar otro aquí. Vamos a agregar aquí algunos datos, ¿verdad? Solo para hacer la prueba. Ven. Aquí tenemos tres registros específicamente, ¿verdad? Para esta tabla, la tabla datos de la base de datos ejemplo, ¿sí? Entonces me voy a cambiar aquí a la base de datos de ejemplo y vamos a utilizar el update. Veamos.
update datos, ¿verdad? Y vamos a setear el nombre. Vamos a ver aquí si el nombre está con letra inicial mayúscula. Entonces, por ejemplo, había un nombre ahí de María o Pedro, por ejemplo. Vamos a colocarle ahí Paco. Y no voy a especificar no le voy a especificar una condición o no le voy a agregar ninguna consulta. Entonces le estoy diciendo que venga, modifique el campo nombre y le coloque Paco. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí no me marca error como tal, si ustedes se dan cuenta. Si yo lo ejecuto, me dice que 3 filas fueron afectadas. Ah, muy bien, pero 3 filas afectadas. ¿Qué pasó realmente? Entonces acá, pues si yo me voy y uso el select, por ejemplo, asterisco, con datos. Si yo le digo que me muestre toda la información de la tabla datos, vean lo que pasó. Todos los nombres de esa tabla fueron modificados y se les agregó el nombre Paco. Vean, Paco Pérez, Paco Cal, Paco Torres. Y esto pasa porque pues no agregué una cláusula, no especifiqué un where ahí específicamente donde el ID fuera igual a 8, por ejemplo. No hice no establecí esa condición. Entonces, cuando nosotros no agregamos la cláusula where al update, así como el delete, pues lo que hace es que va a afectar toda la tabla. El delete, si no le agrego el where, me va a eliminar toda la información, me va a vaciar la tabla prácticamente. No me elimina la tabla, pero sí me elimina la información de la tabla. Y el update como tal, si yo no establezco una cláusula y una condición, lo que va a pasar es que me va a modificar todos los campos de acuerdo a lo que yo establecí en el update. Entonces es importante que tengamos cuidado con esto, ¿verdad? Específicamente a la hora de estar trabajando con datos, ¿verdad? La data en una empresa es muy importante. Y puede ser motivo de despido o un error como estos, si no es que cárcel, todo dependerá del tipo de información. Entonces, ustedes como programadores deben tener mucho cuidado. Y si van a manipular información, van a hacer pruebas con alguna base de datos, es mejor sacar una copia por, para respaldar esa información por cualquier cosa, ¿verdad? Para hacer diferentes pruebas. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad? eh, en función a esto, el lenguaje de manipulación de datos. Esas pues son las formas en las que podemos trabajar con el select, el insert, el update y el delete. Y estaban estas, ¿verdad? Específicamente las de las sentencias DCL y TCL. ¿Verdad? El DCL y TCL, ¿qué permiten hacer? Permiten crear roles, permisos e integridad referencial, así como el control al acceso a la base de datos. Y también el otro pues permite administrar diferentes transacciones que ocurren dentro de una base de datos. El rollback o el commit en algún punto, ¿verdad? El commit, por ejemplo, pues me permite confirmar, en este caso, como permanentes todas las modificaciones que nosotros realicemos a nuestra base de datos o a las tablas dentro de una base de datos. Y el rollback, pues lo que hace es que deshace todas las modificaciones realizadas desde la última confirmación, ¿sí? Para eso pues me va a servir. Si en algún momento yo eliminé o hice una modificación, pues dar el rollback para regresar, previo a que se haya guardado información en memoria de ese movimiento. Por eso es que es de la última confirmación realizada, porque todavía están guardados los registros en memoria sobre esa información como tal. El revoke, por ejemplo, lo que hace es que retira los privilegios de un usuario o rol en la base de datos como tal, ¿verdad? Y el grant como tal, bueno, uno revoca y el otro concede privilegios. Bueno, el revoke quita los privilegios, mientras que el grant pues va a conceder diferentes privilegios o en este caso roles a los diferentes usuarios dentro de la base de datos como tal. Y eso es, pues, es importante que nosotros lo tomemos en consideración, ¿verdad? Vamos a ir ahora a la parte de cláusulas en SQL Server, ¿verdad? Entonces, de hecho ya entramos a la parte de las cláusulas y una de ellas y la de más utilidad, de las que más se utiliza
es en este caso la cláusula where, ¿no? Veamos ahí, dice, se utiliza para especificar una condición al recuperar un conjunto de datos de una tabla o de un conjunto de tablas. Si la condición pues se cumple en este caso, pues lo que va a hacer es que me va a devolver toda la información que está relacionada de acuerdo a esa condición como tal. Entonces, al final el where pues nos sirve como una especie de filtro en cuanto a los registros o la información que tenemos nosotros en la tabla de datos. Y es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Si yo no especifico el where, ¿verdad? No especifico el where para una consulta o en este caso para las opciones de delete update, pues voy a generar un caos. O aquí, por ejemplo, vean esto, el select asterisco from paciente, por ejemplo. Si yo dejo esta consulta tal y como está, pues me muestra toda la información de los pacientes. Pero si yo ya especifico aquí, yo ya establezco un where donde el ID, ¿verdad? Donde el ID paciente sea igual a 5, pues entonces ahí viene y me muestra la información de acuerdo a la consulta web. Entonces ahí filtra por el ID. Pero no necesariamente pues debo hacer un filtrado, por ejemplo, solo por el ID, puedo hacer un filtrado por nombre, puedo hacer un filtrado por DPI específicamente. Vean, aquí tengo algunos DPIs repetidos. Por ejemplo, el DPI 222 está repetido. Entonces yo puedo buscar aquellos que tengan los ID repetidos para hacer una modificación posteriormente, ¿verdad? Entonces, donde DPI, por ejemplo, sea igual, y busco aquí el del código 222. Y ahí está. Entonces ejecuto el select o la consulta y ahí me muestra Carlos Andrés Montoya. Resulta que tienen repetido el 222 igual que Mario Montoya. Entonces, bueno, parece que son hermanos. Entonces se confundieron y les colocaron el mismo IP. Entonces hay que usar un update para ir realizando la modificación respectiva, ¿verdad? Pero lo voy a dejar un ratito ahí porque después me va a servir para proseguir. Entonces, para eso me sirve en este caso, pues la cláusula where, ¿verdad? Yo puedo venir, puedo filtrar específicamente de acuerdo a los diferentes campos que tenga la tabla. Puede ser por el ID principal, por nombres, por apellidos, por DPI, por fechas. Puedo realizar eso. Y resulta que el where, como tal, pues está asociado, como les estaba mencionando, al select, al update, al delete, por ejemplo. En este caso, pues trata la manera de coincidir, en este caso, con los diferentes datos, en este caso, que tenemos dentro de las tablas para poderlo trabajar y para poder aplicar estas consultas como tal es importante. Aquí pues me hacen referencia a la sintaxis que utilizamos para el where como tal, ¿verdad? Si utilizo el select, puedo colocar el asterisco, puedo colocar en este caso los nombres de las diferentes columnas, from, el nombre de la tabla, después va el where y la condición en este caso. Y lo mismo, ¿verdad? Me hace referencia para cómo utilizarlo con el update y me hace referencia también cómo utilizarlo con el delete, ¿verdad? Ya sabemos que el update, pues va el update, nombre de la tabla, set, y la columna o las columnas que voy a modificar al final el where, donde va la condición. Lo mismo con el delete. Delete from, el nombre de la tabla y la condición. Entonces, pues, esta es la sintaxis que debemos utilizar con estas, con la consulta select, el update y el delete. En este caso, pues también el where como tal, pues no es solo de venir a igualarlo a un nombre, a un número, ya sea que utilicemos el ID o el nombre, de acuerdo a la tabla que estamos utilizando, podemos nosotros venir y relacionarlas con el AND y el OR, por ejemplo, operadores como estos. O podemos relacionarlas también con lo que es en este caso operadores lógicos como mayor, menor, igual, like, not, ¿verdad? Entonces, ahí pues vamos a ir nosotros aplicando las diferentes combinaciones que se tienen con el word. Aquí hay un ejemplo. Dice, seleccionar las personas cuyo nombre sea Antonio. Select, asterisco from, persona, la tabla se llama personas, donde nombre sea igual a Antonio. Esto ya lo acabamos de aplicar nosotros, lo aplicamos con el ID, lo aplicamos también con el DPI. Es como que las consultas más sencillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me devuelve esto? Pues me va a devolver
todas aquellas personas que tengan el nombre o como nombre Antonio. Entonces aquí me mostró dos registros. También tengo ejemplos con el operador AND y OR, ¿verdad? Algo importante del AND es que pues, se deben cumplir las dos condiciones para que me devuelva información, mientras que el OR, pues con una de las dos que se cumpla, pues ya me muestra la información específica, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Tengo esta tabla personas, que tiene diferentes nombres, ¿verdad? Tiene nombre, apellido, apellido uno y apellido 2 resulta. Entonces me están pidiendo que me muestre toda la información donde el nombre sea Antonio y el apellido sea García. Entonces me va a devolver específicamente aquellos registros que cumplan con esa condición. Si lo aplicamos aquí a nuestra tablita, aquí pues tenemos un pequeño problema. Pues, tenemos el problema es que tengo nombre junto, ¿verdad? Pero bueno, podemos aplicar aquí un select que me muestre todos los campos de la tabla paciente, donde vamos a poner aquí, vamos a poner ahí datos sencillos, donde el ID paciente, pues sea igual, vean, voy a usar de referencia a esto que tengo ahí, sea 2 y en este caso, el número de DPI, ¿verdad? Pues sea igual al 2, ¿verdad? Y ahí para que me muestre la información, pues debe cumplirse esas dos condiciones obligatoriamente, tanto que el paciente tenga el ID2 y el DPI pues también sea el correlativo en este caso, a los 8.2, ¿verdad? Entonces veamos ahí ya me muestra, Carlos Andrés Montoya tiene el ID paciente 2 y tiene el DPI 22222 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se cumple. Entonces yo debo verificar que esa condición pues sea cumplida para poder en este caso pues obtener toda la información, en este caso pues respectiva de acuerdo a los pacientes. Entonces así es como utilizamos el AND. Por ejemplo, si yo tuviera una tabla donde tuviera valores de algún otro de valores numéricos, aquí no tengo uno específicamente, yo podría venir, vamos a ver si tengo alguna otra acá, vamos a ver, alguno que tenga algún rango de edades. Este solo tiene número de teléfono y no tiene edades. Vamos a buscar otro. Este de datos lo acabamos de modificar. No tengo una base de datos muy grande aquí. Ya vamos a... Este no tiene nada. Vamos a ir viendo más adelantito alguna en las que nos sirva de ejemplo. Pero la idea como tal de esto es ir viendo esto, ¿verdad? La sintaxis y lo que propone cada una de las condiciones, ¿sí? Entonces, aquí pues podríamos crear vamos a crear una tabla así perdidita ahí. Vamos a colocarle una tabla que se le llame edad-paciente, la vamos a poner así. No va a ir relacionada, por supuesto, eh, con lo mismo, ¿verdad? Va a ser de tipo int, no null, va a ser en este caso primary key, y va a tener un identity que se incremente de uno en uno. Vamos a poner ahí nombre, varchar 50, vamos a crear otro ahí, vamos a aprovechar a utilizar ahí en este caso, la opción del create que estábamos viendo del lenguaje de definición de datos del DDL, ¿verdad? Entonces aquí nombre, apellido. Vamos a reutilizar esto porque tal nos permite hacer más cosas. Y vamos a poner ahí una edad, por ejemplo, tipo int. Listo, vamos a poner eso ahí sencillo. Se va a crear aquí en la tabla, en la base de datos médico paciente. Y ahí está.
Vamos a refrescar aquí. Vamos a actualizar. Y aquí tenemos edad paciente. Vamos a ir aquí al Edit Top 200. Podemos agregar los campos desde ahí. Lo vamos a hacer ahí para que sea más rápido. Vamos a poner aquí Juan Pérez, edad 21. Vamos a ponerle ahí Mario Pacayo. Vamos a poner el corredor ahí. Vamos a ponerle 24, no sé su edad. Matías Reyes. Vamos a ponerle 30. Vamos a poner ahí a Karina Torres, 2021. María Cal, vamos a poner 19. Y así pues voy a ir agregando diferentes nombres, ¿va? Vamos a, vamos a poner 28. Y ahí ya tengo varios datos. Ahí tengo diferentes registros. Vamos a utilizar ahora el select, que es el que nos interesa. Select que me muestre todos los campos de la tabla, en este caso, edad paciente, ¿verdad? Y ahí ya me muestra toda la información. Ahí está. Bueno, pero ahora aquí, entonces acá, vamos a copiar esto. Aquí ya puedo agregar la cláusula, ¿verdad? Donde edad, por ejemplo, sea mayor, fíjense, pues, aquí ya puedo ir aplicando también esto de los condicionales. Mayor a 21, por poner este. Le doy a ejecutar y ya me muestra aquellos que cumplan la condición de que la edad sea mayor a 21. Entonces me muestran los registros. Mario Pacay, Matías Moraes y José López tienen edades mayores a 21. Yo puedo agregar el mayor o igual a 21 para incluir el 21. Y entonces ahí ya me agregó a dos personas más que cumplen con esa condición. O puedo colocar que sean mayores a 21 y edad pues sea menor o igual a 25, por ejemplo. Ejecuto y pues solo tengo uno que cumple, ¿verdad? Este es mayor a 21 y menor o igual a 25, ¿verdad? O sea, si aumentara a 28, aquí me tendrían que aparecer otros registros. Ahí está 24 y 28. Pero ya estoy cumpliendo con esa edad, ¿va? Ahora si yo coloco OR, ¿qué pasa con el OR ahí? Pues me va a mostrar edades mayores a 21 o menores iguales a 28, ¿va? Esta es un poquito más selectiva, ¿verdad? Si se dan cuenta. En este caso, pues puede ser una u otra. Entonces, aquí prácticamente me mostró todos los elementos, porque se cumple que sean mayores a 21, o pues también en su momento que sean mayores iguales a 28, cualquiera de ellos. O puedo modificarlo, ¿verdad? Cuya edad sea mayor a 21, vamos a colocar una edad más grande ahí, mayor a 25, o en este caso, nombre, por ejemplo, sea igual a. Vamos a ver si puse varios nombres iguales. No, no puse nombres iguales. Vamos a, vamos a hacer una modificación ahí a nuestra tablita. Edad paciente para que nos funcione, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner otro Pacay por aquí. Vamos a agregar a otra persona. Otro Mario, ¿verdad? Mario Medina, 35. Vamos a poner Antonio Pérez, ¿verdad? 40, por ejemplo. Ahí agregué dos campos nuevos, ¿no? Entonces, si veo mi tabla select aquí, ahí están los datos nuevos. Entonces puedo decirle mayores a 25 o cuyo nombre, por ejemplo, sea, que pusimos de nombre repetido, vamos a ver, Mario. Listo. Entonces, cualquiera de esos dos campos que se cumplan, pues me va a mostrar el registro como tal. Vean, ahí está Mario. Mario, por ejemplo, cumple con que, en este caso, pues la búsqueda sea por nombre, porque la edad no la cumpliría. Ahora, Matías, José y este otro Mario, este Mario cumple con las dos y Antonio, pues se muestran por lo de la edad, que son mayores a 25. Entonces, esa es la ventaja del OR, ¿verdad? Puede ser cualquiera de los criterios específicamente, mientras que en este caso, el AND es más restrictivo. Entonces, eso pues debo tomarlo en
consideración a la hora de estarlo utilizando, ¿verdad? Porque al final eh, cada uno pues tiene su propia sintaxis. Entonces, esto debemos irlo aplicando de acuerdo pues a las necesidades que nosotros tenemos en este caso. Bueno, veamos acá qué otra cuestión u otros elementos tenemos aquí. Pues, aquí nos mostraba esto, ¿verdad? Por ejemplo, con el ANT. Este es restrictivo en el sentido de que aquí la condición dice que sea el nombre sea Antonio y el apellido sea García. Si se cumple con esto, pues me va a mostrar la información. El OR, pues ya sabemos que es alternativo. Con cualquiera de las condiciones que se cumpla, me muestra los resultados. Aquí pues me dice que me muestre todos los campos donde el nombre sea Antonio o... y aquí vean Antonio y aquí mezclan dos cosas. Eso también se puede hacer, ir mezclando diferentes criterios de búsqueda. Donde nombre sea Antonio y apellido puede ser García o puede ser López. Entonces, eh, ya me va mostrando en este caso pues diferentes criterios en función a la cláusula, ¿verdad? Y aquí ya lo vimos con el SQL que establecimos, ¿verdad? En este caso, pues me va a aplicar el OR, aquellos mayores a 25 o aquellos, en este caso, pues que tengan el nombre Mario. Entonces, eso pues sí lo podemos ir viendo, ¿verdad? Eh, en este caso, nosotros podemos ir aplicando ahí diferentes criterios de búsqueda. Por ejemplo, select asterisco from nombre de, bueno, aquí de la tabla, en este caso, edad paciente. Vamos a buscarle, vamos a colocar otra condición ahí. Con los criterios de mayores e iguales, ¿verdad? O iguales. Sí, el igual ya lo hemos aplicado por aquí en el where, por ejemplo, donde edad sea mayor, igual, y entonces aquí incluyo, ¿verdad? A 30 y en este caso edad pues sea menor, igual a, qué sé yo, 40 porque habíamos colocado 40 como máxima edad en este caso. Lo voy a ejecutar y ya me muestra tres criterios. Entonces ahí ya tengo esto. También podemos, en este caso, ordenar, ¿verdad? Que es el otro criterio en cuanto a las cláusulas. En este caso, la cláusula order by. Este me permite ordenar la información de las tablas de acuerdo a los diferentes campos que se tengan. Puede ordenar ascendentemente o puede ordenar de forma descendente. Entonces yo coloco la consulta y después del from y el nombre de la tabla ya no coloco el where, sino que coloco en este caso un order by, ¿verdad? Entonces especifico por medio de qué campo voy a ordenar, si es por el nombre, apellido, la edad, y ya especifico si es ascendente o descendente. Por defecto, cuando yo utilizo el order by, los registros pues son ordenados ascendentemente. Eso es por defecto. Entonces yo, por ejemplo, coloco aquí from edad paciente, ¿verdad? Y le coloco order by. Si yo lo dejo así, eh, aquí me va a pedir que especifique por medio de qué lo voy a ordenar. Entonces voy a ordenarlo por nombre, por ejemplo, ¿verdad? Le voy a ejecutar. Entonces me está haciendo un ordenamiento en este caso, pero vean el ordenamiento. Yo no especifiqué que fuera ascendente o descendente porque por defecto ya me lo ordena ascendentemente. Y si se dan cuenta, miren el ordenamiento alfabético en la parte de nombre. Antonio, José, Juan, Karina, María, Mario y Matías. Ahí ya me lo está ordenando ascendentemente. Ahora, si yo le especifico que lo ordene de forma descendente, pues lo va a hacer. Entonces, vean, me va a ordenar todos los campos de acuerdo a los nombres de forma descendente. Empieza desde la M hasta la A, ¿sí? Si yo no especifico el tipo de ordenamiento, como les decía, lo va a dejar de forma ascendente. Si yo quiero trabajarlo de forma descendente, pues le agrego yo la instrucción desc, ¿sí?
Y puedo ordenar de acuerdo, en este caso, pues a las diferentes columnas que usted tiene. Puedo ordenar ah, por edad, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le coloco ascendente? Pues no pasa nada también. Al final, pues es parte de la sintaxis. Vean, voy a ordenar por edad ahora. Lo ejecuto y entonces me va a ordenar del menor al mayor. Y lo mismo puedo ordenar en este caso, de forma descendente, puedo ordenarlo de eh, mayor a menor. Entonces, puedo utilizar cualquier campo. Si es un campo que utilice texto, pues lo va a ordenar alfabéticamente, ya sea ascendente o descendente. Si en este caso, pues, en este caso voy a utilizar un numérico, pues lo va a ordenar ya sea del mayor al menor o del menor al mayor, todo dependerá del tipo de ordenamiento que estemos dándole aquí. Entonces, por ejemplo, otra cosa que puedo hacer, select asterisco from edad paciente. Entonces, donde edad sea mayor a 20 and edad sea menor a 35, ¿verdad? Order by descendente. Perdón, aquí. Que me ordene la edad de forma descendente. Puedo combinar estas instrucciones también. Vamos a ver qué hace. Vean. Ya no me mostró toda la información así como las anteriores. Vino y en su momento, pues lo que hizo fue que me mostró los que cumplían la condición de las edades entre 20 y 35. Pero bien, dice mayores a 20, no lo toman en cuenta, y menores a 35 tampoco toman en cuenta el 35. Y que esa información me la ordene de forma descendente, ¿no? Y el ordenamiento que lo haga por edad. Ah, bueno, pero también puedo trabajarlo por nombre, ¿verdad? Entonces, nombre de forma descendente. Lo voy a ejecutar y ahí está. Funciona. Funciona ya sea por nombre o por edad. En este caso. Ah, select from, por ejemplo, edad paciente. Al final esta tabla adicional me sirvió mucho para esto, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá vamos a colocarle aquí donde nombre. En este caso, vamos a usar ahora el like, ¿sí? Fíjense bien, el like es como una búsqueda que busque en este caso una coincidencia. Entonces, yo puedo especificarle ahí que me busque un elemento específico del campo nombre, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay muchos que empiezan con M, ¿verdad? Entonces, puedo decirle que empiece por M, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a la prueba esta primera prueba. Aquí, vamos a ver, bueno, aquí no especifiqué en dónde va a estar la M específicamente, entonces ahí yo ya agrego el signo de porcentaje, vean, miren lo que pasa. Entonces aquí pues yo le estoy diciendo, si yo no agrego el signo de porcentaje, pues no le estoy indicando en qué posición o de qué lado voy a buscar. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo ahí es que tenga una M y después cualquier cantidad de palabras, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia a este comodín, podríamos llamarlo acá, el porcentaje como tal. Entonces, aquí sí ya me mostró, por ejemplo, todos aquellos nombres que empiezan por M, vean, Mario, Matías, María, Mario, y después cualquier cantidad de letras después de él. O que me busque una M en medio del texto, ¿verdad? Entonces coloco el signo de porcentaje a ambos lados. También lo va a hacer. Me va a mostrar aquí pues los mismos porque de hecho pues por las coincidencias exactas. Ahora, si yo lo coloco acá, vamos a colocar una M minúscula, veamos qué me encuentra. No tengo a ninguno que tenga una M así, por ejemplo, intermedia. Vamos a hacer una búsqueda, o en este caso una M después de X cantidad de letras. Si hacemos una búsqueda de ese tipo, aquí sí ya me encontró a Matías, porque ya sea que lo encuentre antes o después del texto, entonces es una búsqueda generalizada, entonces ahí sí ya bueno, entonces, de acuerdo a los nombres, bueno, que me los ordene, ¿verdad? Entonces ahí aplico order by
que me los ordene por nombre de forma descendente. Entonces, ya me hizo la búsqueda específica y que ya los ordené de forma descendente. Entonces, puedo mezclar por rangos utilizando operadores AND, OR, y puedo utilizar el like también, que me sirve para hacer búsquedas por coincidencias. Esto se utiliza mucho cuando yo no sé los nombres específicos o quiero buscar coincidencias que tengan, por ejemplo, una M, una T, una A, por ejemplo. Vamos a ver qué hace con la A. Vea, ahí me mostró casi todos, ¿verdad? Que son los que tienen una A. Vamos a buscar una O, una O perdida ahí entre los nombres. Ahí sí ya me desglosó menos cantidad, ¿verdad? O una P, vean, puedo hacer una búsqueda de ese tipo. No tengo. En apellidos sí tengo. Sí tengo la letra P e I. Miren, con I sí ahí está Matías, Mario, María, Karina, Antonio. Ahí sí lo ordena descendentemente. ¿Qué otros elementos tengo acá? Aquí hay un ejemplo del order by, pero ya vimos varios, ¿verdad? Podemos ordenarlos ascendente y descendentemente, ¿verdad? El top, este top me muestra, de cuentas que yo tengo una lista demasiado grande y en este caso pues yo quiero ver los X cantidad de valores al principio, entonces utilizo el top, ¿verdad? En este caso, pues solo agrego el top y el número de registros que yo quiero ver, ¿verdad? Para eso me sirve, vean, se utiliza para especificar el número de filas a mostrar en el resultado. Yo quiero ver unas, de este que está aquí, vean, voy a mezclar select top 3 y el asterisco, por supuesto, que me muestre toda la información, pero de los primeros tres. Le doy acá y ya solo me muestra el top 3. Si yo quiero ver dos, pues le agrego aquí un select top 2 y me muestra solo los primeros dos. No quiero ver más. Entonces, imagínense que esto sea un listado de resultados de un examen X. Ustedes solo quieren ver los primeros tres. Bueno, entonces le coloco select top 3 y que cumplan con los demás criterios, ¿verdad? Y listo. O si quiero usar solo el select, ¿verdad? Select top 3 y quiero ver solo los nombres, ¿verdad? Ah, from edad paciente. Entonces, quiero ver los primeros tres nombres, en este caso la tabla edad paciente, y ya solo me muestra los tres nombres, ¿verdad? Eh, quiero ver el nombre y el apellido, por ejemplo, de esa tabla, pero solo los tres. Entonces, yo utilizo el top. ¿Vea? Entonces, ¿qué hace? Me simplifica la información y solo me muestra el número de filas que yo quiero. Tres, pueden ser cinco, pueden ser siete, en este caso, y me lo va a mostrar sin ningún inconveniente, ¿verdad? Aquí me muestran un ejemplo. La cuestión de la cláusula distinct, lo que va a hacer este del distinct me va a mostrar de un conjunto de datos solo aquellos que sean distintos. Vamos a hacer esta última prueba con el distinct. Por ejemplo, select en este caso y yo voy a venir y voy a aplicar el distinct como tal porque yo necesito ver solo los diferentes de X columna, ¿ah? Distinct, por ejemplo. Y voy a ver los nombres distintos de la tabla edad paciente. Ahí está, a ver. Que me muestre solo los nombres distintos de la tabla edad paciente, porque en su momento hay repetidos. Entonces, ahí está. Meto Antonio, José, Juan, Karina, María, Mario, Matías. Ahí ya tengo los nombres distintos, ¿verdad? Ahora pues solo voy a verificar algo aquí. Ah, la tabla de edad paciente. Se habrían repetidos. Vean, por ejemplo, Mario estaba repetido, ¿verdad? Eso estaba repetido, solo me lo mostró una vez. Entonces lo que hace el distinto es que me va a filtrar y me va a mostrar campos únicos de acuerdo a lo que yo estoy, en este caso, solicitando dentro de la tabla. Y ahí pues ya vimos diferentes consultas que en su momento pues son bastante útiles a la hora de filtrar la información, ¿verdad?